Hoy les tenemos un programa verdaderamente especial, uno de los más, con un tema que es uno de los más solicitados que hemos tenido, que tiene que ver con todos nosotros, tengamos o no el padecimiento del que se va a hablar, que tiene que ver con toda la gente que vive aquí en Yucatán, por nacimiento o por residencia. Es un tema, en pocas palabras, de máximo interés para todos. Hablaremos sobre la diabetes. Y para abordarlo, qué mejor, hemos invitado a nuestro especialista, el doctor Emir Escobedo Pech. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Por su aceptación y por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias. El doctor Emir José Escobedo Pech, él es especialista en medicina interna, por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en los hospitales generales regionales, tanto el número 1 como el número 12, ¿verdad? Aquí en Yucatán, entre muchos otros reconocimientos, y por supuesto, certificado ante el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Así que, pues, es toda una autoridad en este tema de la diabetes, de todas las enfermedades del síndrome metabólico. Y bueno, pues, aprovechando precisamente su presencia, doctor, yo quisiera que me permitiera una pequeña reflexión. Hay una gran cantidad, una abundante información sobre la diabetes. Sale en las revistas, en internet, en las pláticas. De hecho, es una referencia muy común el que las personas hablen sobre el familiar, sobre el amigo que tiene diabetes, sobre los medicamentos, los tratamientos, las complicaciones. Hay una gran cantidad de información sobre la diabetes. Es una preocupación ya a nivel de salud, catalogado ya como un problema de salud pública en nuestro país, no solamente en Yucatán, sino en nuestro país. Por todo esto podría uno pensar que, pues con tanta información, la diabetes de alguna manera podría estar, pues, su crecimiento controlado o podría incluso disminuir. Y sin embargo, las cifras oficiales, usted nos hará el favor de confirmárnoslas, nos indican todo lo contrario. La diabetes goza de cabal crecimiento, está desarrollándose y correcto, muy bien. Sí. Les digo, lamentablemente, a pesar de que hay mucha información en la diabetes, yo creo que uno de los principales problemas es, como bien lo comenta, todos tienen alguien que conocen con diabetes, todos tienen un familiar, un vecino, y pareciera que la diabetes se está normalizando. Pareciera que en México es normal tener una enfermedad metabólica y ya no se escucha como ese paciente tiene diabetes, cuidado. No, simplemente es diabético. Yo también soy diabético. Yo también tomo esa pastilla. Ese doctor me lo da. Entonces, entre la gente no hay alarma. Uno que otro pensará, me pueden quitar los pies, que la diálisis, que es a lo que todo el mundo le teme. Es decir, ve una enfermedad, ve el inicio, soy diabético, y ve el final, tengo diálisis, que es como que lo que más asocia. Y no ven nada en el inter, ¿no? Cómo cuidarse, cómo... Mucha de la información que existe ahora es la prevención. Digo, el sector salud intenta mucha campaña de prevención, después podemos ver por qué. Principalmente es, pues obviamente quiere cuidar la salud, pero otra cuestión es también el costo que influye, claro, el tratar una enfermedad a prevenirla. Y por el otro lado tenemos la información mal habida, es decir, yo te curo, inyéctate esto, tómate esto, ponte esto, yo te voy a curar, sin realmente tener ningún respaldo científico y lo peor, sin no tener ninguna consecuencia por no cumplir aquello que uno oferta. Es decir, yo te curo con esta pastilla, yo te curo con esto, no pasó nada, pasó el tiempo, me compliqué. ¿Y qué pasó? Ahora sí, vamos a atendernos con el médico, cualquiera que sea, a atender las complicaciones. Y todo lo que se perdió en el tiempo, por buena o mala fe que alguien prometió curar, se pierde. Entonces, ese tipo de información, mezclamos la información del sector salud, mezclamos la información del vecino, la información de internet, pues como siempre, el problema está en analizarlo y a veces aterrizarlo en mi persona, en quién soy, cómo soy, dónde vengo, mis antecedentes. Entonces, al final, como bien decíamos previamente, a veces
el acceso a la información es bueno, el exceso de información a veces no tanto. Claro, Entonces, puede vacunar de alguna manera y claro, evitar pues ya que creemos, la gente se sensibilice, tenga el entendimiento de lo que está pasando. Es correcto. Porque la diabetes no es un padecimiento menor, no es una gripa, no es un catarro, no es una infección del estómago, una gastroenteritis. Es un padecimiento que tiene una complejidad para ser atendido. ¿Cuál es esta complejidad? ¿Qué es lo que cómo debe de un especialista como usted? Creo que sería muy importante que nos pudiera decir qué es la manera en cómo debe de abordarse adecuadamente desde el diagnóstico hasta el tratamiento de la diabetes, ¿no? Correcto. Mencionaba algo muy importante, vivir con diabetes. Actualmente hay una campaña, está intentando decir que las personas no son diabéticas, sino que son personas que viven con diabetes. Usualmente se aplica a niños, pues por temas de a lo mejor el abuso en las escuelas, hoy eres diabético, el famoso bullying, ¿no? Sin embargo, creo que particularmente en el área que ve medicina interna, que es un poquito más de los 18 hasta ya edad 65, un poco más, considero que eso es incorrecto. Decir que un paciente vive con diabetes es minimizarlo, porque el paciente muere de diabetes, no vive con diabetes. La forma en que nosotros debemos abordar esta enfermedad como parte de la medicina interna es integrar todo. La diabetes al final, y ahorita entraremos a la definición, pero es una enfermedad sistémica, afecta completamente todo y fundamentalmente está en la sangre. Ahorita vamos a dar sus detalles, ¿no? Pero si la sangre llega a todos lados, si la glucosa elevada o el azúcar, no importa si llamamos azúcar, glucosa, eso no importa, está en todos lados, pues evidentemente van a ser afectados todos los órganos. De tal manera que tengamos que analizar junto con el resto de los especialistas, claro, nuestra función es coordinar, pero cómo están ojos, cerebro, corazón, riñones como parte principal, afectándose también intestinos, pies, piel, oído, todo, absolutamente todo, mayores infecciones, todo es afectado por la diabetes. De tal manera que la diabetes no implica nada más cuidar nuestro azúcar o que nuestro azúcar esté normal, nuestra glucosa esté normal, sino ver qué otras complicaciones van apareciendo y qué otras se pueden prevenir, porque lamentablemente habrá pacientes que por alguna u otra razón, susceptibilidades genéticas, etcétera, puedan desarrollar mayores complicaciones que otros. Y muchas veces lo que sucede es que siempre tomamos el peor ejemplo para nuestro favor. No sé, paciente, un vecino que no se cuida, que no toma sus medicamentos, que no hace ejercicio, que no hace la dieta, por alguna razón no se complica. Qué bueno, ¿no? Nunca se complica, pero no son la mayoría. La mayoría de la gente dice, es que mi vecino no toma su medicamento, no hace esto, no hace lo otro y nunca le pasó nada. Y resulta que él sigue las mismas conductas y se complica. A veces con menores glucosas. Ahorita vamos a ver los normal, pero glucosa a lo mejor 150, 180 y el paciente ya viene complicándose. Entonces, todo eso hay que ver, todo eso hay que ver. Desde que llega un paciente, a veces los pacientes me llegan por diabetes, solo preocupados por su glucosa, que está bien porque es lo que conocen, no tienen la obligación de saber más. Pero los vas analizando, los vas revisando y el paciente tiene el colesterol, tiene la obesidad, tiene la hipertensión, ya tiene datos de daño en los pies, hay algún daño renal, a lo mejor ya no ven muy bien. El paciente no se había dado cuenta y no lo había relacionado, que a lo mejor no veo bien por mi edad, que a lo mejor mis pies porque estoy mucho tiempo parado, que mi colesterol pues porque a veces no como bien, o que ese día, un día antes de mis laboratorios, no comí un poco y se me olvidó mis laboratorios, cosas así. Entonces, cuando llega el paciente, pues hay que ver todo y lamentablemente en la consulta me llega un paciente pensando que tiene diabetes o su azúcar alta y cuando sale se da cuenta de que no solo tiene una cosa, puede tener 10, 15, 20 y eso implica daño a muchos órganos, una expectativa de vida distinta y por supuesto un costo altísimo. La diabetes es una diabetes bien tratada, como debe tratarse, que en realidad no debería haber otra forma de tratar las enfermedades, sino bien. Claro. Pero bueno, una enfermedad en la cual se dé todo lo que se necesita sin restricciones de tiempo, de tolerancia y de dinero, que a veces eso implica muchas cosas, es carísima, carísima. A lo mejor
tratamientos mensuales entre 3 y 4 mil pesos, solo de la diabetes, sin pensar en alguna complicación que pudiera haber. Y a veces eso no se pondera, y yo soy muy enfático en eso porque pues ya sabemos cómo está el país, ¿no? A lo mejor si yo te empiezo a tratar y requieres un tratamiento que desde mi punto de vista el mejor te va a costar 2,000, 3,000 pesos, ¿cuánto tiempo más lo vas a sostener? Porque esos son los medicamentos, más el estilo de vida, más la dieta. Muy poco el tratamiento, 5,000 pesos mensuales, ¿no? Sin contar estudios especiales, o sea, vea cómo se va a incrementar. Entonces, si te va a costar 5,000 pesos al mes, imagínense todo lo que implica el resto de nuestros gastos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar como debemos estar? Y poco a poco vamos a ir dejando. Bueno, el primer mes pude y después no voy al gimnasio. Bueno, después como que compro cosas menos saludables, pero más baratas. Bueno, como que a lo mejor este medicamento compro un equivalente que está bien, o sea, no estoy diciendo que está mal, pero implica de pronto reducción en las tasas de éxito del tratamiento. Así. Entonces, al final, y esto, supongamos, en un medio privado, traslademos toda esta población diabética a institutos cualquiera que sean, institutos verdes, grises, cualquier instituto. Imagínense, llevar un paciente que solo tiene diabetes, el costo implicaría 5, 6, 10 mil pesos por consulta. A lo mejor un médico en la consulta, no sé, verá 10 pacientes al día, por ejemplo, en algún instituto, no lo sé. Por 5,000 son 50,000 pesos diario en un consultorio en un día. Es decir, son 200,000 pesos o son 250,000 pesos a la semana en un consultorio. No, de una clínica. Hay un montón de clínicas, un montón de estados y un montón. Y es una carga financiera impresionante para el país. Gigante. Gigantesca, imagínense. Si cada mes yo consumo 5,000 pesos a un instituto, yo no aporto 5,000 pesos, que a veces eso pasa, ¿no? Sí. Pero es que entre todos juntamos, sí, pero es difícil que entre todos junten los 5,000, los 10,000 pesos que requiere cada persona cuando va a ser tratada. Entonces ya cuando te lo ponen desde el otro lado, de que la medicina es costosa, pues a veces el costo, que si uno lo quiere poner en la parte más baja, porque lo más importante es la vida definitivamente, pero hay muchas cosas que se necesitan comprar. Y si no se compran, el tratamiento no va a ser completo. Y eso que también hay que ver que el tratamiento, desde el punto de vista principal, será un 20%. Yo a mis pacientes les digo que cuando vienen a mi consulta, yo les doy un 1%, 2%. El otro 80% es la dieta. 10% el ejercicio. Después vamos a ver cómo influye dieta y ejercicio. Pero la dieta es lo primordial. O sea, se han hecho estudios que comparan dieta y ejercicio y un paciente podría estar sedentario y hacer una dieta muy buena y sus riesgos cardiovasculares por diabetes, hipertensión, infartos, lo que usted quiera, disminuyen. Entonces, ¿qué pasa? Cargamos mucho costo en 10%, 20% del tratamiento y el resto ya no. Los atendemos un día que vamos a consultar y los otros 29, los otros 30 días y regresamos. Porque siempre hay ese como que me cuide ese día, antes voy al doctor, un día antes si hago mi dieta, salen bien mis laboratorios, el resto del tiempo. Y a la larga el organismo se sigue dañando. Porque la sangre no para, la sangre sigue girando, la glucosa elevada sigue girando, entonces sigue llegando a los ojos, sigue llegando al corazón, sigue llegando al... Entonces, 100 de glucosa hoy, 150, 200. Lo normal es que tengamos cerca de 100. Y hay gente que vive todos los días, todo el segundo de su tiempo, que es la mayoría, 200 de glucosa, 180, 200. Hay unas estadísticas que dicen que el 50% de la gente que es diabética no lo sabe. El 50%. No lo sabe. De ese porcentaje, alrededor del 50-60% tiene tratamiento. Porque una cosa es que sea, y una cosa es que... Claro. Y de ese porcentaje, cerca de un 20%, un 50% están bien controlados. Es decir, un porcentaje mínimo. O sea, falta que sepas que eres diabético y falta que estés tratado. Y aparte que estés tratado, estés controlado. O sea, todos esos pasos se requieren.
La literatura dice que en promedio de 5 a 10 años de que una persona se entera que es diabética, han pasado. Es decir, perdón, hoy me entero que soy diabético, en realidad hace 5 o 10 años que lo soy. Es decir, el paciente llega con 10 años de atraso o 5 años en el mejor de los casos, en los cuales nosotros tenemos que alcanzar a ese paciente. Cuando viene conmigo, no sabía que era diabético, el paciente lleva 5 años con daño, incluso un poco más, pues hay que alcanzar. Y a veces ya te llegan con complicaciones, a veces llegan porque le ocurrió otra cosa que lo llevó a descubrir que es diabético. Se entumecieron sus manos, sus pies, a lo mejor un poquito de la vista, se sentía cansado y fue a que le tomaran laboratorios. Y solo por haberse sentido cansado, descubrieron que es diabético. Y entonces ahora sí, a valorar, porque a veces llegan y no es solo soy diabético. ¿Qué tan avanzado estás? ¿Qué tantas complicaciones tienes? ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Porque no todos deben iniciarse de igual manera. Pastillas, insulina, otras modificaciones, ¿qué otros daños ya tienes? Entonces, pues eso es lo importante, que es una enfermedad que es poco diagnosticada o diagnosticada más bien tardíamente, a pesar de que la información está a la mano. O sea, la diabetes es una de las enfermedades más estudiadas, aún falta un montón por saber, pero que es relativamente fácil diagnosticar. Usted va con las farmacias baratas que existen, le toman su muestra de glucosa y sale. ¿Sabe qué? Usted es diabético. Se hace una prueba, 2 pruebas para confirmar y ya tenemos. Es relativamente fácil y en teoría relativamente sencillo. A lo mejor 200 pesos ya podríamos saber si somos diabéticos. Pero es algo que a veces no se hace y de poco importa que yo sepa que soy diabético si no me voy a aplicar. Si no voy a atender este descubrimiento de mi diabetes de manera adecuada, en tiempo y forma. Así es. Porque lo que usted está planteando, doctor, es muy fuerte. Es muy fuerte en términos de lo que es nuestra realidad nacional como país. Y, por supuesto, a nivel de las personas, a nivel de los pacientes, a nivel de quienes no somos médicos, que somos personas comunes y de cualquier clase social, de cualquier procedencia, pero que finalmente para todos el hecho de descubrir que se tiene la diabetes implica una atención específica. No es una cuestión menor. Lo que usted nos está diciendo es que no es y yo por eso lo quiero subrayar, no es un tema menor en donde con una receta, algún medicamento, ¿verdad? Así como te di en un momento dado el diagnóstico rápido de que, bueno, tienes la azúcar alta, bueno, te doy un medicamento también económico, ¿verdad? Y finalmente me estoy ya medicando. Ya vi al médico y, bueno, de alguna manera tengo, porque a veces eso lo percibe mucha gente, sí. Ya el permiso para poder seguir comiendo, para poder seguir viviendo, teniendo el mismo estilo de vida que había antes y que generó quizá el problema. Es correcto, ahí está. Esto lo dijo muy bien. Muchas cosas se compliquen. Así es. De entrada, tener el diagnóstico de diabetes nos quita en promedio 6 a 8 años de vida. Es decir, si yo iba a vivir 75 años, solo por ser diabético, quizás me muera a los 69. Solo por ser diabético, sin complicaciones. Porque se han hecho estudios en los que se ven que la gran mayoría de la población tiene complicaciones que van apareciendo y reducen su esperanza de vida. Es cierto, seguro habrá gente que tenga 80 años, 90 años y tenga diabetes por números, claro, pero no es la mayoría. Aquí lo importante es saber que cada persona tiene mucha variabilidad. O sea, tiene una condición única. Exactamente. Tengo pacientes que tienen 82 años y tienen diabetes. Hay pacientes que se tratan, les damos medicamentos y hay pacientes que los vigilamos, dependiendo la edad, dependiendo de varias cosas. Pero en el grueso de la población no se comporta así. El grueso de la población tiende a vivir menos porque tiende a complicarse más rápido. Por lo mismo que usted señalaba perfectamente. La diabetes no es un virus, no es bueno, la que hablamos, ¿no? La tipo 2, que es la común. No es algo que se elimine. Salvo algunas cositas que vamos a ver. Pero en general no se elimina
Y si yo doy un medicamento es para controlarlo y frenarlo. Pero si lo que lo generó no se modifica, eso no se va a curar, porque muchos pacientes dicen, ya estoy bien, doctor, ya está bien mi azúcar. Me va a quitar los medicamentos, me va a quitar la insulina. Y de entrada les digo, yo no les voy a engañar. Si logramos controlar su diabetes con insulina, esa insulina muy probablemente se quede, porque si necesito insulina, probablemente los medicamentos no sean suficientes. Entonces, cuando a veces le dices eso, como que aún, a pesar de que saben que es una enfermedad crónica, todavía no entienden que el concepto de cronicidad es que va a avanzar, o sea, va a permanecer un largo tiempo, en el caso de la diabetes. Y que en ese largo tiempo tenemos que hacer que si el paciente empieza de una manera, acabe de una manera similar a la mayoría de la población. Es el objetivo, que logre llegar a la esperanza de vida habitual, que estamos alrededor de los 75 años. Bueno, si mi paciente tiene 30 años, 40, yo necesito que llegue a los 75 años, pero que llegue bien, claro, con las menores complicaciones posibles, porque a veces habrá cosas que no podemos evitar, pero que el paciente sea capaz de comer, sea capaz de caminar, sea capaz de ver, sea capaz de interactuar. De nada me sirve que llegue a los 70 con diálisis, amputado, sin ver, acostado en una cama. Por lo que implica, imagínese una persona así, es una persona sola, una persona abandonada. Entonces, yo necesito que ese paciente llegue bien desde aquí, pero eso implica de entrada cambiar todos esos años que nos llevó. Lo posible que podamos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar, nuestros genes, nuestro sexo, pero sí nuestra dieta, el ejercicio, si fumamos, todo eso se puede cambiar. Y eso es lo que nos va a llevar a un mejor pronóstico. Porque tampoco es decir que ya es una sentencia de muerte. No es así. De eso va a depender si nos cuidamos o no. Si nos cuidamos, es muy probable que nos vaya como una persona sin diabetes. Si no nos cuidamos, es muy probable que nos vaya mal. Como toda medicina, nada es garantía. Un paciente que está con diabetes, que nunca se cuida, a lo mejor vive más que nosotros. Pero pues, yo no me arriesgaría. Si estás enfermo, pues cuídate. Si te iba a ir bien sin cuidarte, pues es mejor no arriesgarse. O sea, porque ya que tengamos las complicaciones que vamos a ver, no hay vuelta de hoja. Si te infartaste, ya está. Entonces, sí es muy importante eso, hacerle ver a la población que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar y que afortunada o desafortunadamente el 80% depende de uno mismo. Son contados los casos quizás que requieran muchos medicamentos, una intervención más agresiva. Pero la dieta y el ejercicio son fundamentales. Definitivamente influye en nuestra capacidad de qué podemos comprar, porque lo entiendo, ¿no? A veces las cosas más calóricas, pues tienen más cantidad por menos precio, pero no es el beneficio para nosotros, ¿no? Doctor, hay dos cosas que me preocupan mucho de lo que usted está diciendo, porque conozco gente que encaja perfectamente en dos cuestiones que usted ha señalado. Uno, el hecho de que las generalidades, cuando se está hablando de diabetes, no caben. Es decir, la atención debe de ser única, específica, el caso concreto de la situación concreta del paciente. Claro. Es decir, no puede ser, yo conozco un buen número de personas que descubrieron que tenían la azúcar elevada y que con la referencia del familiar o del amigo que estaba siendo atendido por un muy buen médico, ¿verdad? Y que le estaba yendo muy bien, claro, estaba repitiendo el mismo medicamento y el mismo tratamiento. Eso es un error, ¿verdad? Claro. Es una barbaridad. Sí. Eso, las consecuencias pueden ser muy grandes, ¿no? Claro, y sobre todo porque, bueno, verán muchos pacientes que usan el mismo medicamento, que se llama metformina, sirve para la gran mayoría de la población. El problema está en que a veces no es suficiente, en que los medicamentos requieren un cambio ideal cada 3 meses. Entonces imagínense, si uno se siente más o menos bien con la pastilla que nos dio el vecino, ¿cuánto tiempo va a acudir con el doctor? Si el cambio es cada 3 meses o el ajuste ideal, de aquí a que va con el doctor, pues ya no hay nada. Claro. Ese es un punto. ¿Tenemos tiempo todavía para un minuto? Tenemos un minuto para el corte. Correcto. Para el corte.
Ese es uno de los puntos. Y el otro es aquel que una vez, conozco muchas personas, que una vez que van con el médico, que el médico les da un medicamento, los está atendiendo pues con sustancias, con medicinas, con un tratamiento. Esta persona, en términos de lo que es la dieta y de lo que es el ejercicio, bueno, a veces no lo puede cumplir muy bien porque o no tiene tiempo, o Claro. tiene problemas, o tiene una serie de complicaciones, pero la conciencia de alguna manera la tiene tranquila, porque está yendo con el médico y está tomando los medicamentos que le recetaron. Sí. Esto tampoco es así. No. No debe de ser así. Pues es que no, sí es cierto, hay gente que tiene limitación por el tiempo. Si yo necesito trabajar para vivir, necesito trabajar 12, 14 horas, pues entiendo, a lo mejor no se va a hacer, pero es intentar llegar a un punto medio. Mi obligación es informar qué es lo que cómo empezamos, qué es lo que vamos a hacer, qué riesgos tiene, cómo lo veo a corto o a largo plazo, y a partir de ahí intentar mediar este tiempo, este ejercicio, este medicamento, ¿no? Cada paciente es único y hay que ver también las posibilidades en todo, lo que le gusta, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y a partir de ahí tratarlo, pero yo creo que sería poco ético omitir de entrada al paciente que las complicaciones pueden existir, porque el paciente a lo mejor va a estar más o menos bien controlado y va a creer que eso va a estar bien durante toda su vida, y a lo mejor no, pero si el médico es consciente y hace conciencia en el paciente, yo creo que es la mejor forma de que podamos tratar la diabetes. No preocuparnos, sino ocuparnos en lo que podemos hacer. Antes de pasar al corte, un diagnóstico acertado, un buen diagnóstico, un adecuado tratamiento por parte de un médico especialista, más lo que es una adecuada nutrición y un buen ejercicio, ese sería, digamos, el escenario ideal, ¿verdad? Recomendable ahí sí para todos, ¿verdad? Para todos. Cualquiera de las variaciones que haya, bajo el propio riesgo de cada quien, ¿verdad? ¿Qué significa que la diabetes sea una enfermedad metabólica? Ok. La diabetes, bueno, la diabetes por su definición, es un conjunto de enfermedades caracterizadas principalmente, o su característica principal es la hiperglucemia o elevación de glucosa. Esto viene acompañado de azúcar en la sangre, ¿no? Azúcar alta en la sangre, fuera de valores considerados como normales, que actualmente se acepta que es 126. Si estamos por la hiperglucemia, más alteraciones en la insulina, ya sea porque no se secreta insulina, porque no se secreta nada, o es insuficiente, o no se ejerce su acción, que es como que se ha visto que es el principal factor. A eso se le llama resistencia a la insulina, cuando no genera su factor. La insulina tiene muchísimas implicaciones a nivel celular y a nivel del cuerpo. Influye en la presión arterial, en los lípidos, en el azúcar, en la función de mineralización ósea, junto con otras hormonas. Entonces, al interactuar con todo eso que nos permite generar energía y que involucra energía en alimentos y todo, bueno, hablamos que influye en el metabolismo. Por eso es una enfermedad pues prácticamente metabólica, ¿no? Porque influye en esos sistemas de producción de energía, lípidos, proteínas y carbohidratos, o en este caso azúcares. De ahí que podamos generalizar eso, ¿no? La diabetes es el azúcar elevada con alteraciones en la insulina, ya sea en su producción o en su funcionamiento, siendo la principal, que es la más común, la diabetes pues tipo 2, ¿no? Que es la que 90% se acepta que es la población mundial, un poquito menos, 5-10% de la tipo 1, que se da un poco a personas más jóvenes, la diabetes gestacional, tipo 4, y en la que la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes, la tipo 3, más bien es un grupo, son muchas enfermedades, traumas, infecciones, virus, cáncer, fármacos, ya sea, son un poquito más raras, cosas genéticas, pero en general la gran mayoría de las personas tienen es diabetes tipo 2 y pues influye en el metabolismo, ¿no? Por eso es una enfermedad metabólica. Daniel,
le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y resistencia a la insulina? Ok. La resistencia a la insulina es, como decíamos, es la incapacidad en el cuerpo de que la insulina ejerza su acción, sea porque no es suficiente, porque hay alteraciones a nivel celular. El chiste es que la insulina no puede ejercer su efecto y eso genera principalmente o en relación a la diabetes un incremento en la glucosa. La función de la insulina, la principal, la que todos asociamos, es regular los niveles de glucosa. Si esta no está haciendo bien su función, la glucosa va a elevarse, sea por encima de los rangos normales o ya para ser diabéticos. Es decir, los pacientes con resistencia a la insulina tienen un riesgo incrementado de padecer diabetes, entre otras enfermedades, mientras que los diabéticos, la gran mayoría, al menos del tipo 2, tienen resistencia a la insulina. Es decir, si eres resistente a la insulina, no eres diabético, pero si eres diabético, muy probablemente tengas una alta probabilidad de ser resistente a la insulina. La gran mayoría lo tiene, ¿no? Se acompaña de eso. Y volviendo al tema de la especialidad, determinar esto no es algo que lo pueda hacer cualquier persona, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser un especialista, claro. Y son estudios para poder claro. definirlo sí. y ver qué es lo que tiene sí. que hacer. Sí, bueno, siendo realistas, lo ideal es que lo haga medicina de primer contacto. Medicina general, son capaces ampliamente de poder detectar un paciente con diabetes y complicaciones, pero pues hay que acudir. Claro. O sea, la función es que vayan. La señora Nancy dice, si uso insulina desde hace 2 años, ella tiene diabetes mellitus avanzada, tiene 72 años de edad, pregunta, ¿es posible llegar a reducir la dosis de insulina o no consumirla? Okay. Depende. Por la edad de la paciente, el riesgo principal en el uso de insulina es que el azúcar o la glucosa se baje demasiado. Una persona de edad avanzada tiene pocos mecanismos de defensa para luchar contra estos bajones de azúcar. Entonces, a veces se baja, no pueden defenderse, se desmayan, se caen y tienen otras complicaciones. No sé a qué se refiere con avanzada. Si ella no tiene no ha tenido infartos, ninguna enfermedad grave actualmente, la realidad es que el uso de insulina no estaría contraindicado. Se podría reducir, sí, siempre y cuando los niveles de glucosa estén en rangos aceptables. No le voy a establecer un rango porque no conozco a la paciente, no sería ético. Pero con esa edad, lo más probable es que sí pueda haber una cierta reducción de insulina. Claro, no sé cuánto usa. O sea, si la paciente usa a lo mejor 50, difícilmente. Pero si estamos entre 8 y 6, quizás valorando la actividad física, la expectativa de vida, los medicamentos disponibles que pueda tolerar, pudiera retirarse la insulina. Muy bien. Víctor Cruz, de acá de Mérida, ¿cómo influye el consumo de alcohol en la diabetes? Okay. No tiene un efecto directo, es decir, no tienen proscrito los pacientes diabéticos tomar alcohol, sin embargo, definitivamente es un tóxico que ya habíamos hablado, ya va a limitar la acción normal del hígado. Si de por sí durante la diabetes o la resistencia a la insulina tenemos ciertas complicaciones a nivel hepático en cuanto a la función de la glucosa, el ingerir alcohol definitivamente va a interferir en el metabolismo. Puede inducir triglicéridos elevados, la glucosa también eleva los triglicéridos y todas estas proteínas y estas grasas que van circulando en el cuerpo, pues definitivamente incrementan el riesgo cardiovascular. ¿Qué es esto? El riesgo de que nos dé un infarto o nos dé un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro. La respuesta corta sería que el paciente que no esté controlado por diabetes no consuma nada de alcohol. Mientras que aquel que esté controlado podría valorarse el consumo de alcohol. Recordar que aunque antes se creía que era bueno que una copa, que 2 copas, se ha visto que no hay una dosis adecuada ni protectora cardiovascular para el corazón. Eso de, me tomo 2 copas de vino, es cardioprotector, no se ha visto a largo plazo que real, o sea, no son concluyentes los datos. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, hay más estudios que dicen que el alcohol es dañino. Así que si mi paciente es diabético, lo ideal es que no consuma nada de alcohol. Es un tema para todo un programa. Sí. Creo que hay que apartarlo, es un tema
Excelente. ¿Qué tan peligroso, nos dice el señor Alberto Pérez Mier, de Mérida, Yucatán, qué tan peligroso es que una persona con diabetes, tomando medicamento, siga con los pies, las plantas de los pies, permanentemente entumidas? Da la impresión que no le está haciendo el medicamento, da la impresión. Sintiéndolas como si caminara sobre colchoncitos. Okay. Eso que él refiere, don Alfredo. Es el señor Alberto Pérez. Okay. Don Alberto es algo que se llama neuropatía diabética. La glucosa es a grandes cantidades, en grandes dosis a nivel celular, a nivel del cuerpo, es tóxica para los nervios. Genera muchos daños neuronales y una de sus manifestaciones es la llamada neuropatía diabética, que es precisamente lo que él siente. Una alteración sobre todo en las manos y en los pies, le llamamos nosotros de enguante y calcetín, porque es en esas zonas en las que hay entumecimiento, picazón, pues dejamos de sudar, bueno, sensaciones anormales sin nada que las produzca. ¿Eso qué indica? Bueno, que indica que es un daño importante a nivel nervioso. Si él está controlado de esa glucosa, que probablemente no, pero si él está controlado, esto nos indica una progresión de la neuropatía diabética. Por sí mismo, no necesariamente es peligroso, pero incrementa el riesgo de que nos lesionemos sin darnos cuenta, y cuando ya los nervios están afectados, quiere decir que la circulación también está afectada. Entonces, ¿qué ocurre? Un paciente se lesiona y por el problema de sus nervios no lo va a sentir. Y por el problema en sus vasos sanguíneos, pues ya no va a llegar la sangre con las defensas, los antibióticos, todo lo que necesita para combatir esa herida, pues no va a llegar. Entonces, eso es el peligro que tiene el paciente, que se lastime más fácil y que se complique. Israel Carlos Anaya, de Cancún, Quintana Roo, el daño que hace en los órganos, le pregunta, doctor, ¿el daño que hace la diabetes en los órganos es irreversible o hay algo que pudiera regenerarlos? ¿Hay posibilidad de regeneración cuando hay un daño? Okay. No, es irreversible el daño. Varía a nivel celular, la verdad es que es prácticamente irreversible. Sin embargo, pues hay un espectro en el cual nosotros podemos mejorar. Intentamos que el paciente, cuando tiene a lo mejor datos de insuficiencia renal, incipiente, inicio, podamos ver una reducción de las manifestaciones. Por ejemplo, a veces tomamos una muestra de orina de un paciente diabético y sale que el paciente orina glucosa. Es tanta el azúcar que tiene en la sangre que el riñón ya no puede manejarla y la tiene que sacar. Es como que un daño inicial de que, oye, hay mucha glucosa en tu cuerpo. Progresa, se daña los riñones y empieza a haber proteínas en la orina. Es un daño incipiente, un daño inicial. En ocasiones, al mejorar pero el paciente no siente nada. La función en general del riñón está bien, orina bien, etcétera. Nada más microscópicamente hay datos de proteínas. Se controla la diabetes, y eso puede haber una remisión. Es decir, hubo un daño microscópico, se controló el paciente, y esto ya lo podemos tomar como una regresión, pero sería muy difícil asegurar que a nivel de las células se curó completamente. Simplemente a lo mejor no avanzó más. Cuando hablamos de cosas más claras, como un infarto, como un problema en los ojos, retinopatía diabética, un problema en el cerebro, una embolia, un infarto cerebral, pues ya ahí definitivamente no hay reversión. Hay medicamentos para intentar limitar las veces que ocurran, pero para fines prácticos no hay una reversión de ninguna complicación. Lo que se intenta es precisamente que no llegue a esas complicaciones o que la llegada a ellas sea mucho más lenta. Entonces, no sé a qué complicación se refiere específicamente, pero la verdad es que es muy difícil que documentemos daño temprano, porque a veces no se valora completamente al paciente. Pero prácticamente no hay una reversión por las complicaciones. Ya como tal las complicaciones, pues no, realmente ya es el daño establecido. José Luis Jardiel Q, también de Mérida, Yucatán, pregunta, en la diabetes leve, además de las medicinas, ¿es indispensable hacer ejercicio y la dieta? Bueno, de alguna manera usted ya lo respondió muy ampliamente, ¿verdad? Es así, está la dieta y el ejercicio,
y abajo las medicinas. O sea, esa es la primordial. Dieta en ese orden, ejercicio y los medicamentos. Y aquí aplicaría el hecho de que la diabetes es la diabetes, ¿no? O sea, o hay el concepto de un poco diabético. Ah, claro, sí. Digo, a lo mejor leves quizás se refiere a que sus glucosas no se elevan no sean mucho. demasiado Sin embargo, algo que la diabetes se diagnostica cuando hay 4 pruebas, pero la más habitual en ayuno está más de 120, 126 o más. Ese número se escogió porque se ha visto que a partir de esa cifra es cuando los pacientes presentan más daño en los ojos. El daño empieza a aparecer desde que tenemos 80, 90. Sin embargo, el daño es tan pequeño que prácticamente vivimos toda nuestra vida y no hay complicaciones. Tenemos 90, 100, la cantidad de personas empiezan a incrementar. Es decir, hay más personas con daño en los ojos con 120 que con 80. Claro. Y así se va incrementando. Es decir, una diabetes leve, no existe el término, pero pongamos, una diabetes leve, si el paciente tiene 140, ya se está complicando más que aquel que tiene 100, lo normal, bueno, 99, 80. Entonces, la respuesta es que, pues obviamente, si no nos cuidamos con la dieta y el ejercicio, pues esto va a progresar, aunque estemos con leve. Es progresivo. Sí, entonces. O sea, si tenemos 130, no hay que buscarle tener 150 y que bueno, no, ya no estamos dañando. La diabetes se puede controlar y detener totalmente y tener una vida normal. La señora Jazmín Reyes de Chalco, Estado de México. En casos seleccionados se ha visto una curación de la diabetes en aquellos que se someten a cirugía bariátrica. Muy seleccionados, pacientes con obesidad, con índice de masa corporal más de 40 o que tengan más de 35 con alguna complicación mayor. Se ha visto una curación, no en todos, se pueden curar. Ese es de lo que me agarraría para decirle sí se puede curar la diabetes. Pero en este lado del mundo, no. Si nosotros nos esperan, porque esos pacientes que se operan son pacientes que ya se sometieron a un sistema de medicamentos, a un sistema de dieta y un sistema de ejercicio y no pudieron resolver. Es decir, un paciente estuvo bien tratado. Claro, las complicaciones que existen en la cirugía pues son menores que las complicaciones de la diabetes, pero el paciente estuvo bien tratado primero. Entonces, si nosotros no cumplimos esa parte, definitivamente no podemos ser candidatos a cirugía. Entonces, esa parte sí quiero ver. O sea, sí pudiera ser uno curarse, pero es porque ya intentó todo lo que pudo, no lo logró y llevó a la cirugía. Pero, repito, sí quiero ser muy enfático, no es un tratamiento de primera línea para ningún paciente. Muy bien. Pues, doctor, el tiempo se nos ha agotado. Yo le pediría que nos pudiera dar sus conclusiones, sus recomendaciones muy puntuales para todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Correcto. Bueno, recordar que la diabetes es una epidemia nacional, una epidemia mundial, pero que el curar y el evitar que tenga muchas progresiones es relativamente sencillo. Si nosotros analizamos qué riesgo tenemos, pacientes, o sea, nuestros familiares, papá o mamá con diabetes, nosotros fumamos, nosotros no hacemos ejercicio, comemos mal, si logramos identificar todo lo que estamos haciendo mal y que tenemos la oportunidad de cambiarlos antes de que seamos diabéticos, eso nos va a hacer que logremos tener una vida larga y plena. Yo creo que eso es muy importante. No necesitamos estar en medicamentos para empezar a cuidarlos, porque lamentablemente las tasas de control son muy bajas por todos los factores que ya dijimos. Entonces, la clave de la diabetes es la prevención. Me atrevería a decir que en diabetes la nutrición o las especialidades en nutrición tienen un valor muy, muy alto para el tratamiento de ellas con respecto al médico. Porque el médico pues le va a tratar las complicaciones, pero no queremos llegar a eso. Queremos una modificación en su estilo de vida
y eso implica una adecuada dieta y una actividad física regular.